Listo, vamos a iniciar. Entonces, buenas tardes a todos. Hoy es 28 de abril del 2021 y esta es la sesión en línea de la semana. Vamos a abordar evidencias del área técnica, de la actividad de proyecto 5, actividad de aprendizaje 6, que inician el 10 de mayo. Perdón, el 11 de mayo. Listo, voy a compartir mi presentación. Por favor, alguien me confirma si ven mi pantalla, por favor. Si ven mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, señora. Listo, gracias. Sí, señora. Bien, entonces iniciamos lo que es la AP5 de la fase 3 diseño, actividad de aprendizaje 6. Vamos a abordar hoy lo que son las evidencias 1, 2 y 3 del área técnica. Entonces la agenda de nuestra sesión es la siguiente. Primero es la presentación del cronograma de esta actividad de proyecto. Después, hacemos una introducción de la fase 3 diseño, ya específicamente a lo que es la actividad de proyecto 5. Hacemos la orientación de las evidencias del área técnica, hacemos unas recomendaciones, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Entonces, este es el cronograma de la fase 3 diseño, actividad de proyecto 5, actividad de aprendizaje 6. Como pueden ver, inicia el 11 de mayo, o sea que debemos esperar hasta que terminemos las evidencias del área transversal que estamos ejecutando en este momento y hasta el 10 de mayo. Esas actividades inician el 11 de mayo, entonces pues ha sido con tiempo de anticipación para que ustedes ya vayan leyendo el material del curso una vez terminen lo del área transversal o pues apenas esté abierta la actividad de proyecto 5 para que vayan leyendo el material y puedan ir desarrollando las evidencias. Entonces, esta actividad de proyecto consta de 7 evidencias, 5 del área técnica, una del área de bilingüismo y otra del área transversal. La temática es diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Y vamos del 11 de mayo al 28 de junio del 2021. Bien, entonces para encontrar esta actividad de proyecto ingresamos por contenido del curso, carpeta proyecto, actividad de proyecto 5, que está en la fase 3 diseño, y recuerden que estará habilitada desde el 11 de mayo del 2021, o sea que no la van a encontrar en este momento. La guía de aprendizaje para que la descarguen, por favor, descargan los formatos de evidencia que pues igual les sirven de guía para la descripción de la evidencia, y están los instrumentos de evaluación para que igualmente se guíen de que estén cumpliendo cada uno de los ítems. La fase 3 diseño para la actividad de proyecto 5 consta de 7 evidencias, como ya les decía anteriormente. Tiene una duración de 256 horas y se proyecta realizar en un mes y 18 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas para ustedes. Para el desarrollo de las actividades contará con acompañamiento de instructores de competencia técnica, de inglés y transversales. Es importante que el aprendiz organice su tiempo, dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. Les recomiendo para esta actividad de proyecto 5 que organicen muy bien su tiempo porque las actividades son largas y un poquito complejas. Entonces no se dejen atrasar los que van al día. Los felicito por eso, porque han sabido distribuir su tiempo, han tenido la disciplina. Hay varios que van al día y los felicito por eso. En esta actividad de proyecto, por favor, no se dejen atrasar, no se dejen coger el día porque hay varias evidencias que son largas, aunque compensa es de que como ya hemos venido haciendo evidencias anteriores, esas evidencias anteriores sirven para estas nuevas evidencias porque se toman como base e incluso es como complementarlas,
¿sí? Por ejemplo, para el diseño de arquitectura de software, lo que vamos a hacer es complementar los diagramas que hagan falta. Entonces, la actividad de proyecto 5 se titula Diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Está relacionada a la actividad de aprendizaje 6, establecer la arquitectura tecnológica del sistema de información teniendo las buenas prácticas de calidad para el desarrollo de software, los procesos de negociación tecnológica, la normatividad y los requisitos del cliente. Entonces, en estas evidencias vamos a realizar la arquitectura tecnológica del sistema de información. La primera evidencia, como siempre, es el cuestionario técnico AP5, el cual va a estar habilitado pues hasta el final de esta actividad de aprendizaje 5 para que ustedes lo resuelvan. No, pues como siempre les doy 3 intentos para que puedan aprobar esta evidencia. Está la evidencia 2, que es el diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo. Y está la evidencia 3, que es identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. Estos son los 3 resultados de aprendizajes. Cada una de las evidencias está relacionada a un resultado de aprendizaje de los que ven aquí. Entonces, tengan cuidado porque solamente esa evidencia lo aprueban o lo aprueban porque la idea es que no desaprueben. Listo, el material de formación del área técnica es el siguiente, es el diseño de la arquitectura de hardware, es un objeto de aprendizaje, el PDF de fichas técnicas, el objeto de aprendizaje introducción a contratos informáticos, objeto de aprendizaje diseño de la arquitectura software. Y está, bueno, ahí faltó uno que ya ahorita se los menciono. Y el material de formación de área técnica están los 2 laboratorios, que es diseño de la arquitectura hardware y el diseño de la arquitectura software. ¿Listo? Estos son, recuerden que no son calificables, pero para hacer la evidencia 2 es necesario que lo hagan para que puedan aprender a manejar el programa con el cual deben hacer los diagramas de despliegue, diagrama de despliegue y de componentes. Estos son los 2 pantallazos de los laboratorios. Ahí están los videotutoriales para diseño de la arquitectura hardware y para diseño de la arquitectura software. El programa a utilizar ahora es WildStar UML para que ustedes lo descarguen. Allí están los tutoriales de cómo descargarlo, de cómo instalarlo y de cómo manejarlo. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo observen, indispensable para poder hacer la evidencia. Cuestionario técnico AP5, con el fin de obtener evidencia de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, mediante la interacción de este con el material de estudio suministrado en cada uno de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma, se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre diseño de arquitectura software, diseño de arquitectura hardware, elaboración de pliegos y licitaciones, contratos y evaluación de proveedores. Aquí no lo menciona, pero el cuestionario también tiene temática del área transversal. Listo, para que por favor lo tengan en cuenta cuando vayan a presentar el cuestionario, porque hay como unas 3 o 4 preguntas acerca del área transversal. Entonces, ¿cómo encontramos el cuestionario? Ingresamos a la carpeta de la actividad de proyecto 5, ingresamos a la carpeta de cuestionario AP5 y allí podemos encontrar el enlace, dando clic allí y luego que se abre la ventana del lado derecho podemos ver el botón ver evaluación, damos clic allí y nos abre la evaluación, leemos las instrucciones, podemos ver que tiene una duración de 1 hora, que contiene 20 preguntas. Damos clic en continuar, miramos las preguntas, son 20 preguntas, entonces recuerden que sale de a 5 preguntas por pantallazo. Entonces, cuando ya completen las 20 preguntas hasta la página 4, nos dan clic en enviar y podrán de una vez ver su calificación. Listo, eso con respecto al cuestionario AP5, 3 intentos.
hasta finalizar pues la actividad de proyecto 5, creo que es el 28 de junio, entonces hasta esa fecha podrían tener oportunidad de hacer este cuestionario. Y ahora seguimos con la evidencia 2, que es diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información y desarrollo. ¿Qué nos dice la evidencia? Nos dice, con el fin de obtener la arquitectura del sistema de información a desarrollar y con base en el análisis del documento de requerimientos de software, se debe elaborar el diseño de la arquitectura de software y arquitectura de hardware. ¿Qué debe contener la evidencia? Primero, analizar el documento de requerimientos. En este paso se debe realizar una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto y del sistema de información a desarrollar. Se debe tener en cuenta el documento de casos de uso como insumo para la construcción de la arquitectura, evidencias desarrolladas en anteriores actividades de proyecto. O sea, este primer punto es tener en cuenta lo que ya hemos hecho de requerimientos funcionales y no funcionales. 2. Elaborar el laboratorio de diseño de la arquitectura de software. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de arquitectura de software para apropiar los conceptos antes de elaborar el diseño entregable. Y 3. Elaborar el laboratorio de diseño de arquitectura hardware. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de arquitectura de hardware para apropiar los conceptos antes de elaborar el diseño entregable. Entonces, en estos dos puntos, el punto 2 y el punto 3, nos sugieren, nos recomiendan, nos instan, nos animan a que por favor hagamos los laboratorios que están allí. Con eso aprendemos a utilizar el programita de Wildstar UML para poder hacer los diagramas ya que tienen que ver con nuestro proyecto. Y cuarto, entonces ahí está diseñar arquitectura software. En este paso, el aprendiz diseñará la arquitectura software del proyecto del sistema de información a desarrollar. Para ello se basará en la arquitectura modular basada en capas, donde el aprendiz seleccionará el modelo de capas a su criterio. Deberá realizar los diagramas de clase, componentes, diagrama de paquetes, diagrama de secuencias y de actividad. En caso de ser necesario en algún momento, deberá incluir diagramas de estado para ampliar o detallar el funcionamiento de algún objeto especial. Para esta diagramación debe utilizar el software Wildstar UML generando un archivo con el nombre del proyecto. Adicionalmente, esta arquitectura deberá ir en el documento de informe de diseño en el ítem correspondiente a diseño de arquitectura de software. Entonces, acá nos dice que debemos desarrollar en la arquitectura software lo que son diagramas de clase, componentes, paquetes y diagramas de secuencia y de actividad. ¿Cuáles ya tenemos? El de clases, ya tenemos el diagrama de secuencia y ya tenemos el diagrama de actividad. O sea que aquí en el diagrama, en arquitectura software, debemos completar lo que es el diagrama de componentes y el diagrama de paquetes. Y en el diagrama de clases, para quienes todavía no lo han perfeccionado, yo les sugiero y les recomiendo irlo puliendo, ponerle, por ejemplo, el tipo de dato a cada uno de los atributos, ¿sí? Si no lo tienen, irlo revisando, mirar que apliquen las asociaciones, si es herencia, si es composición, etcétera, para que ese diagrama de clases ya quede listo, ¿listo? Para que ya quede bien completo. Entonces, ¿entendieron esta parte? Realizar los diagramas de clase, los que ya lo tienen entonces y no tienen todavía, por ejemplo, el tipo de atributo dentro del tipo de atributo, el tipo de dato de cada atributo, por ejemplo, si es entero, si es carácter, bueno, etcétera. Ya ustedes saben cuáles son los tipos de datos. Y entonces deberían realizar el diagrama de componentes y el diagrama de paquetes, ¿listo? Que son los que no hemos abordado. Y está el diseñar arquitectura hardware. En este paso, el aprendiz diseñará la arquitectura hardware del proyecto del sistema de información a desarrollar. Para ello se basará en la arquitectura física presentada en los diagramas de despliegue y de componentes. Deberá realizar los diagramas de componentes, o sea, el diagrama que se realiza en el punto anterior. No despliegue en caso de ser necesario. En algún momento deberá incluir diagramas de estado para ampliar o detallar el funcionamiento de algún objeto especial. O sea, este diagrama de estado ya sea a su criterio si quieren incluirlo para ampliar o detallar algún funcionamiento, pero ya está a su criterio. El diagrama que van a entregar para la arquitectura hardware es el de despliegue, distribución o despliegue. Para esta diagramación se utilizará el software Wildstar UML generando un archivo con el nombre del proyecto.
Adicionalmente, esta arquitectura deberá ir en el documento de informe de diseño en el ítem correspondiente a diseño de arquitectura hardware. Disculpen que estaba prendiendo mi ventilador que está haciendo bastante calor. ¿Cuáles son los productos entregables? Entonces, dentro de los productos entregables se solicitan archivos de diseño en WileStar UML con la siguiente estructura. Bueno, el diseño de software, los diagramas de diseño de software que les indiqué y los diagramas del diseño de hardware que les indiqué. O sea, los UML, los archivos realizados en WileStar UML. ¿Listo? Esto como primer punto. Como segundo punto, deben hacer el informe de diseño de la arquitectura del sistema de información, documento electrónico con la siguiente estructura. Entonces, para el segundo punto, si ya tienen que hacer un documento con normas APA, bien entregadito, bien redactado, que tenga los siguientes puntos. Entonces, introducción, alcance del sistema de información. Ustedes ya tienen a esta altura mucha más idea de lo que quieren hacer. Yo creo que a través de lo que fue el modelo entidad-relación y el modelo relacional, a muchos se les aclaró mucho el panorama de qué es lo que quieren hacer. Inclusive cuando estaba revisando yo las interfaces de usuario, me daba cuenta que tenían inclusive más claro lo que quieren hacer a través de las interfaces de usuario. Entonces yo a algunos les decía, mire las interfaces que creó, eso es lo que yo veo realmente que quieren hacer o que tienen el objetivo. Entonces háganlo en base a las interfaces, hagan el modelo relacional. Cuando ustedes ya tienen más claro qué es lo que quieren hacer, porque a veces a través de los modelos veo que estaban como confundidos de qué era lo que, algunos, ¿no? Estaban como confundidos de qué era lo que querían hacer. Entonces, el ámbito del sistema de información, definiciones y acrónimos, referencias, visión general del documento, perspectivas del producto, funciones del producto, o sea, ya es acá ustedes hablar netamente del proyecto y de lo que quieren hacer. Características del usuario, recuerden que si tienen varios usuarios, entonces allí deben explicar cuáles son las características de cada uno. Restricciones, suposiciones y dependencias, arquitectura de software. Entonces aquí ya vamos a pegar los JPG de los diagramas que se han hecho. Modelo de casos de uso, modelo de clases en capas, modelo de paquetes, modelo de secuencias, modelo de actividades. Y está la arquitectura de hardware, ahí en ese punto van a pegar insertar pues los diagramas de la arquitectura hardware, el modelo de componentes, el modelo de despliegue, el modelo de nodos y anexos. ¿Listo? Entonces, los diagramas que hagan en UML se pueden exportar a JPG. Entonces, los exportan y los insertan en estos puntos de las arquitecturas y cada uno de los modelos. Listo, entonces voy a explicarles un poquito a grandes rasgos de modo general y abordando un poquito el material del curso, lo que es la arquitectura. Entonces, en la industria del software, el término arquitectura se usa para describir las diferentes estructuras que forman un sistema y las relaciones entre ellas. Como refiere Preissman, en su forma más simple, la arquitectura es la estructura u organización de los componentes del programa. Recuerdan que nosotros al principio dijimos que se dividían en módulos, ¿cierto? En los requerimientos funcionales. Entonces ahí está la manera en que estos componentes interactúan y la estructura de datos que utilizan los componentes. Entonces mirar cómo se organizan y cómo se comunican cada uno de estos módulos, cómo están relacionados entre sí. La arquitectura en capas. Entonces recuerden que uno de los puntos nos dicen que debemos definir cuál es la arquitectura que vamos a utilizar en nuestro sistema de información. Entonces, en cuanto a aplicaciones empresariales que realizan transacciones o consultas a bases de datos, se proponen las siguientes capas. Está la capa de presentación, suministro de servicios, visualización de la información, solicitudes HTTP, invocación de línea de comando API, de procesos por lotes. En general, abarca todas las funcionalidades relacionadas con la interfaz de usuario. Ya sabemos que es una interfaz de usuario, o sea, quiere decir que esta capa es la que me permite visualizar la información, ya sea de forma gráfica GUI o a través de caracteres QUI o similar. Entonces ya sabemos que la capa de presentación es lo que me permite visualizar la información, ¿cierto? A través de interfaces.
La capa de dominio, lógica o reglas del negocio son las reglas que gobiernan el procesamiento de datos para una empresa u organización en particular. Podríamos decir allí que están las funcionalidades o los requisitos, el propósito para el cual se realiza ese sistema de información y lo que requiere que haga, ¿sí? ¿Cuál es su propósito o función? Y la capa de datos son las funcionalidades relacionadas con el almacenamiento y manipulación de los datos. Entonces, en esta capa es donde yo puedo insertar los datos, almacenarlos, eliminarlos, buscarlos, etc. Y acá están los tres modelos que nos aborda el material de formación, que es el modelo en capas, que es el modelo en 3 capas y que es el modelo en multicapas. Entonces, el modelo en 2 capas dice que también se denomina el modelo cliente-servidor. En este caso permite que usuarios finales obtengan acceso a los datos que generalmente se encuentran en otra capa. Es importante aclarar que esta separación puede ser lógica o física. Entonces, en este modelo, la interfaz gráfica y la codificación de procesos o el modelo de negocio o la capa de negocios se encuentran en una sola. Y aparte está lo que es el manejador de base de datos. Listo, por eso son 2 capas, pero hay una capa que maneja los dos. Hay un módulo que maneja las 2 capas. En modelo 3 capas, dice, en este modelo de 3 capas se encuentran perfectamente diferenciadas, lo cual facilita su mantenimiento y reutilización de componentes. Algunas de las características que presenta son, entonces, como miramos acá, las 3 capas están divididas. Está la capa de presentación, ¿cierto? Donde está la interfaz de usuario, está la capa de negocio aparte, que es la lógica de procesos, y está el acceso a los datos, que son las funciones de acceso a los datos, donde podemos encontrar los datos, que vimos allí que lo podemos buscar, organizar, eliminar, etc. Entonces, este es el modelo 3 capas, donde las 3 capas están divididas. Y está el modelo multicapas, que nos dice lo siguiente, dice, conservando la estructura de 3 componentes principales, en este modelo se subdivide cada una de las capas, especializando los servicios que se proveen en cada una de ellas. Entonces está la capa de presentación, pero acá se puede, por ejemplo, subdividir en servicios de presentación y servicios de contexto de negocio. Está la capa de negocios, que se puede subdividir en servicios de reglas de negocio, servicio de traducción de datos y servicio de acceso a datos. Y está la capa de datos o acceso a datos, que se puede dividir en programación de objetos en bases de datos y servicios de bases de datos. Dice, la cantidad de subniveles depende de la definición de servicios, pero facilita la actualización de las reglas de negocio, el manejo de recursos y la escalabilidad del sistema. La definición de estas subcapas depende de la arquitectura de software que haya elegido el diseñador de software. ¿Listo? Esos son los 3 modelos. Ustedes mirarán, dependiendo de su proyecto, cuál es el modelo que van a escoger. Entonces, la arquitectura software. Vamos a mirar lo que es la arquitectura software. Dice, en sistemas orientados a objetos, la arquitectura del software se modela usando diagramas de clases, diagramas de componentes y diagramas de paquetes, ¿cierto? Los diagramas de clases ya tenemos referencia de cómo se hace y cuál es la información que se maneja allí. Y están los diagramas de componentes, que incluyen los siguientes elementos. Incluyen componentes, interfaces, puertos, relaciones de dependencia, generalización, asociación, idealización, paquetes o subsistemas. Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo. Para entender el concepto de componente se puede hacer una analogía de la forma como un PC portátil se compara a un PC de escritorio. Se puede decir que el PC de escritorio es modular, ya que está conformado por pantalla, teclado, ratón y CPU, todos por separado. El PC portátil, en cambio, tiene integrado todos sus elementos en un solo bloque. Este último esquema se llama monolítico. El PC de escritorio, en cambio, está conformado por módulos o componentes. En el ejemplo anterior, la ventaja en diseño del PC de escritorio sobre el PC portátil es que sus componentes se pueden usar en otro PC de manera directa. Las partes del portátil no se pueden usar de manera directa en otro PC, ya sea de escritorio o portátil. Entonces acá esta es la comparación que hacen con un portátil y con un PC de escritorio, de que el escritorio lo podemos usar por separado, yo puedo usar el ratón en otro computador, el teclado, y entonces eso es lo que más o menos nos comparan lo que son los componentes, que se pueden separar y reutilizar en otras partes. En el diseño de software, un componente permite que una primera
permiten en una primera fase dos cosas principales: reutilizar código fuente e implementar una estructura modular como se expuso anteriormente. Entonces, esto es lo importante de un diseño de software y lo que permite un componente. Entonces, acá está cómo se simbolizan lo que es el diagrama de componentes. Entonces, un componente se representa con un rectángulo en el que se escribe su nombre y en él se muestran dos pequeños rectángulos al lado izquierdo. Entonces, aquí en esta figura del lado izquierdo podemos ver la representación gráfica de un componente en esta UML. Entonces, está estereotipo, componente, y acá podemos ver el rectángulo con los dos rectángulos al lado izquierdo, superior izquierdo. Dice: la representación gráfica de los tipos de interfaces en Star UML es la siguiente. Entonces, como vimos, los componentes se componen por componentes, interfaces, puertos, y esta es la forma de representar las interfaces en un componente. Entonces, en el ejemplo del componente factura, por ejemplo, la representación de las interfaces es así. Como podemos ver en el diagrama de la mitad, vemos que el rectángulo saca como un círculo, se conecta a un círculo, y abajo, que se llama la interfaz provista, y por debajo podemos ver que sale la línea y se conecta a un medio círculo, ¿cierto? Que es interfaz requerida, lo que se llama lo que es la interfaz requerida. Entonces vamos a mirar a través del ejemplo para poder entender. Entonces, en el ejemplo del componente factura, hace uso de la interfaz gestión productos, provista por el componente productos. Y también hace uso de la interfaz gestión clientes, provista por el componente clientes. También se puede decir que el componente factura consume la interfaz gestión productos y que el componente productos produce la interfaz gestión productos. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos el componente factura y, como vemos, se conecta al componente producto a través del simbolismo de la línea y el semicírculo, ¿cierto? Y el componente producto se conecta al componente factura a través del círculo completo. Quiere decir que el producto es el que hace uso, ¿sí?, de esa interfaz. Y el componente cliente hace lo mismo, o sea, uno es el que tiene la interfaz provista, y factura es el que tiene la interfaz requerida, o sea, requiere de estas dos interfaces, de estos dos componentes, ¿sí? Uno es el que la tiene, que es suya, y la factura es la que las usa. Entonces, el que usa la interfaz del otro componente tiene el semicírculo, y el que la tiene para sí mismo usa el círculo completo. ¿Listo? Y acá está lo que es los puertos, se representa como un pequeño cuadrado en el borde del componente. Faltan 10 minutos. En los puertos se representan como un pequeño cuadrado en el borde del componente. En el material del curso no abordan mucho lo que son los puertos. Les voy a enviar al correo electrónico un material de consulta acerca de los puertos para que ustedes puedan entender los puertos lógicos. Dice: los puertos se representan como un pequeño cuadrado en el borde del componente. Entonces, la figura 10 muestra el ejemplo anterior usando puertos. Se definieron los puertos 80 para los componentes producto y cliente, y el puerto 443 para el componente factura. Entonces, volvemos a mirar cómo se conectan, ¿cierto? La factura es la que utiliza las interfaces de producto y la interfaz cliente, ¿cierto? Para comunicarse, para hacer sus gestiones. Y resulta que el medio de comunicación es el puerto 80. Y para indicar lo que es un puerto, lo hacemos a través de la simbología del cuadro, como podemos ver ahí. Y indicamos cuál es el puerto de comunicación, que es el puerto 80, por el que viaja la información. Listo, esta es la manera de representar, y podemos ver aquí cómo identificar y caracterizar componentes. Entonces, acá nos indica: un buen componente hace lo siguiente: encapsula un servicio que tiene una interfaz y unos límites bien definidos. O sea, acá nos van a dar como un ejemplo de cómo utilizarlo cuando
para unificar, digámoslo así, para agrupar. Dice, solo agrupa una funcionalidad común. Ejemplo, servicios de impresión, descifrado de bases de datos. Y tercero, su conducta externa se manifiesta por algunos puertos e interfaces. Perdón. Una forma de identificar un posible componente es revisar los métodos u operaciones que implementa cada clase. Entonces ahí está perdón, la clave. Una forma de identificar un posible componente es revisar los métodos o operaciones que implementa cada clase. Ustedes ya todos hicieron el diagrama de clases. Empiecen a revisar los métodos, como dice aquí, y empiecen a identificar los posibles componentes. Dice, un servicio común que implementan estos métodos son los de impresión, por ejemplo. Una clase factura, pedido, compra, etcétera, necesitará imprimir un documento soporte de la operación realizada. Entonces acá nos muestran el ejemplo. Vemos los tres clases ahí arriba con sus respectivos métodos. Entonces, para evitar que cada componente deba implementar los servicios de impresión, se podría generar un componente llamado servicios de impresión, cuya interfaz sea consumida por las demás interfaces. Entonces, se crea, por ejemplo, el componente servicios de impresión, ¿cierto? A través de esa interfaz, lo que es pedido, factura y compra pueden tener sus servicios de impresión. ¿Sí? Y entonces, la clave para hacer este diagrama de componentes es revisar su diagrama de clases. Revisen su diagrama de clases, revisen sus diagramas de casos de uso que también sirven para mirar cuáles son los componentes, poderlos detectar y así poderlos graficar. Listo, ahí creo yo que está la clave para poder identificar los componentes en su proyecto. Y ahora está lo que es el diagrama de paquetes. Entonces, los diagramas de paquetes se utilizan para organizar el sistema en subsistemas, agrupando elementos del análisis, diseño o construcción y detallando las relaciones de dependencia entre ellos. Es decir, se hace necesario organizar el sistema en bloques menores para comprender fácilmente el sistema por completo, aplicando el principio de divide y vencerás. Listo, creo que este es un poco más fácil. Dice, un paquete se representa con un icono en forma de carpeta y con el nombre puesto dentro del icono. Listo, o sea, un paquete, una carpetita como podemos ver ahí, el rectángulo con su rectángulo pequeñito más arriba. Y está también el simbolismo de lo que es la representación de una dependencia, que es una línea punteada con la cabecita de la flecha rellena. Ejemplo de paquetes, entonces acá podemos ver el paquete de negocios, ¿cierto? Que tiene los métodos, ejemplar, préstamo, título, o las funcionalidades y información del prestatario, título del libro, reserva, título de la revista. Eso es como de una biblioteca. Y está el paquete guía donde podemos encontrar las ventanas de préstamos, ventana de devoluciones, ventana de reservas, ventana de mantenimiento. Y está el paquete de utilidad, objeto ID, y está el paquete base de datos, persistencia, eliminación. Entonces, como podemos ver, se subdivide lo que es el sistema en subsistemas, ¿cierto? Donde podemos ver cada una como de las capas que tiene ese sistema, como ya lo vimos anteriormente, cuáles son las capas. Presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Arquitectura hardware. La arquitectura física del sistema hace referencia a la topología del sistema, mostrando cómo serán asignados en forma física los diferentes subsistemas o componentes software a los diferentes equipos de computación hardware que se utilizan para implementar el sistema de información. Para describir la asignación del software al hardware se utilizan los diagramas de despliegue, donde se detallan, entre otras, las especificaciones de las máquinas, capacidad de red y requisitos de hardware, entre otros. O sea, aquí vamos ya a detectar cuáles son los equipos físicos que se van a utilizar en nuestro sistema de información. Entre esos está el diagrama de despliegue y o distribución. Los diagramas de despliegue se utilizan para mostrar las relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final. También se puede decir que muestran la disposición física de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. ¿De qué se compone un diagrama de despliegue? De nodos y de componentes. ¿Listo? Eso es en resumen. ¿Qué podemos ver acá? Los nodos, al representar objetos físicos que se utilizarán durante la ejecución del sistema, pueden ser procesadores. Nodo con capacidad de procesamiento puede ejecutar un componente.
y en dispositivos que son nodos sin capacidad de procesamiento, o sea, no hacen nada, solamente representan cualquier otro dispositivo hardware. ¿Listo? Estos son las clases de nodos. Un nodo se representa con la figura de un cubo, como puede verse a continuación. Un nodo también puede ser una instancia y se representa por un nombre subrayado y lo preceden 2 puntos, opcionalmente, ¿no? Entonces acá podemos observar el nodo ventas y la instancia servidor copia de seguridad. Se representan con una línea continua que une ambos nodos y se pueden tener una etiqueta que indique el tipo de conexión. Entonces, ejemplo, canal, red, protocolo, etcétera. O sea, los nodos se deben conectar y yo debo identificar cómo es que se conectan. Por ejemplo, en este caso es a través del protocolo TCP/IP. Entonces, el cliente se conecta a través de TCP/IP al balanceador de la carga y este a su vez al servidor de aplicaciones a través igualmente del mismo protocolo. Y tenemos por último ya el ejemplo de lo que es un diagrama de despliegue completo. Por ejemplo, hice un ejemplo de diagrama de despliegue que muestra el modelado de un sistema empresarial de compra y ventas que utiliza servidores y estaciones de trabajo que acceden a servicios web para el registro de facturas de compras y ventas de productos. Adicionalmente, la capa de persistencia datos está ubicada en un servidor para acceder a los datos. Entonces acá podemos ver los 3 nodos creados, ¿cierto? A través de los cubos, que es el main server, el servidor empresarial y el servidor de datos, y cómo se comunican los 3. El main server se comunica al servidor empresarial y el servidor empresarial se comunica al servidor de datos. Y estos nodos, a su vez, en su interior tienen artefactos, ¿cierto? Que por ejemplo, en el main server está la compra de productos, en el servidor empresarial el proceso de pedido y el proceso de cliente. Y está el servidor de datos que tiene el catálogo, los pedidos, los clientes y los datos. ¿Listo? Esta es la representación de un diagrama de despliegue. Ustedes no van a... para entender esto, deben leer el material de formación, leer el material complementario y aparte, pues igualmente hacer las consultas en internet. Y les recomiendo el libro que les envié de UML en 24 horas, donde también está cómo realizar estos diagramas. Listo, para realizar esto, lo que tienen que ustedes hacer es, en base a los diagramas que hayan hecho, sentarse y empezar a analizar esto, cuál es el modelo que van a escoger, y en base a ello entonces empezar a hacer el análisis para dividir los módulos, subdividir el sistema, mirar qué capas van a manejar y qué va a ir en cada capa. ¿Listo? Queda menos de un minuto, entonces salimos por favor y volvemos a ingresar. Listo, entonces continuamos. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Bien, entonces como les decía, para este diseño de arquitectura de software y hardware, entonces realizamos los diagramas que nos hacen falta, que es el de componentes, el de despliegues y es el de paquetes. ¿Listo? En base al material del curso, allí está la guía, por favor lean. Si no entienden algo, por favor me preguntan en el foro de dudas e inquietudes. Es un poquito complejo, a mí se me hace que un poquito más que los diagramas anteriores, porque pues debemos saber cómo dividir, ¿cierto? Cómo identificar estos componentes y estos paquetes. Entonces, pero haciendo el análisis entre todos en el equipo de trabajo, van a ir identificando cada uno. Y tengan en cuenta que en la arquitectura software, pues es lo lógico, y en la arquitectura hardware, pues es lo físico. ¿Sí? Y aquí en el físico es detectar el protocolo, es detectar de qué manera es que se van a comunicar entre los dispositivos, así como dice acá, canal, red o protocolo. Eso es lo más importante, que ustedes identifiquen eso. ¿Cómo es que se van a conectar esos nodos? Y tenemos como última evidencia, la evidencia 3. Hoy vamos a mirar la 1, 2 y 3, y la semana entrante miramos la 4 y la 5.
Entonces, en esta evidencia 3 se titula Identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí como evidencia? Dice, de acuerdo a los errores más comunes en el desarrollo de software planteados en el objeto de aprendizaje, fundamentos de calidad para el desarrollo de software, ese fue el material que se me olvidó mencionarles al inicio, fundamentos de calidad para el desarrollo de software, a saber, entonces acá tenemos una lista de los errores más comunes. Dice desviación intencional de los requerimientos del cliente, error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño, deficiente interpretación de la comunicación con el cliente, error en la representación de los datos, requerimientos erróneos o incompletos, deficiencia de los estándares de programación, interfaz de usuario inconsistente, errores en el diseño lógico, pruebas de software incompletas o erróneas, interfaz humano-computadora ambigua o inconsistente, documentación inexacta o incompleta. Entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Dice, debe realizar mínimo 5 propuestas para evitar que esto no suceda en el sistema que va a desarrollar. Las propuestas se deben ajustar a la estructura planteada en la siguiente tabla, la cual contiene un ejemplo para diligenciamiento. O sea, lo que tienen que hacer es esta tabla, haciendo que coloco 5 de los errores mencionados anteriormente y miro una propuesta de cómo solucionar ese posible error, ¿sí? ¿Cómo evitarlo? Lo que debe contener la evidencia, elaborar un documento que identifique los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, que contenga las propuestas o actividades a realizar, para así evitar que se cometan fallas o errores en la ejecución del proyecto de desarrollo de software. Entonces la idea es que usted coja su proyecto, que usted mire 5 de esos errores, que usted coja su proyecto y mire cómo los va a evitar, ¿listo? ¿De qué forma los va a evitar? El material mencionado aquí, fundamentos de calidad para el desarrollo de software, aborda lo que es esta norma ISO 9003, guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, implementación y mantenimiento de software. Entonces allí les van a explicar esa norma ISO, ¿cierto? Sus derivados, cómo se aplica, cómo mirarlo de lo que es ya la calidad del software. Entonces la van a leer, espero que la entiendan. Y en base a ella igual pues mirar cómo pueden evitar estos errores, ¿cierto? Entonces se deberá subir a la plataforma el documento que identifique los puntos críticos del proyecto en desarrollo en formato de Word. El nombre del archivo deberá contener la palabra, bueno, ya sabemos que el nombre del archivo es lo más corto que podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que deben entregar? Esta tablita, obviamente bien presentada en un documento de Word con la portada, y en la portada pues todos los nombres de todos los integrantes del equipo de trabajo. Sí, indispensable eso, por favor, el nombre de los integrantes del equipo de trabajo, bien presentado, si sea una tabla sencilla, como pueden ver acá. Por favor, que esté bien presentada. Por ejemplo, para la primera, les voy a nombrar el primer ejemplo, dice, el error a evitar es error en la traducción al lenguaje de programación a partir del diseño. Entonces acá, como propusieron acá, dice realizar pruebas de escritorio, hacerle seguimiento y depuración a la aplicación hasta dar con el problema, una mala asignación, un valor inesperado, olvidar actualizar una variable, etc. También es útil buscar un poco de ayuda de libros, sitios y foros especializados. O sea, esta es la manera en la que ese equipo de trabajo dijo que iba a evitar el error en la traducción del lenguaje de programación a partir del diseño. Y recuerden lo que yo les decía, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía al escribir, ¿no? Que al escribir debemos ser muy exactos. Cuando nosotros vayamos a ya realizar el código, muy exactos, no comernos comas, no comernos puntos, no, si es en mayúscula, si es en minúscula, todo esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Listo, esta es la evidencia que deben entregar como identificación de los errores. Identificación de los puntos críticos, perdón, en el sistema de información a desarrollar. Recuerde que es en base a su proyecto de formación, ¿no? Ustedes miran cómo ustedes lo van a aplicar a su proyecto de formación. Recomendaciones. Por favor, pónganme mucha atención con eso. Se aplazó el comité de evaluación y seguimiento con aprendices. Quienes recibieron alertas de actividad se les recomienda ponerse el día lo antes posible. Recuerden que yo mandé unos
unas alertas de actividad a algunos aprendices porque debían evidencias de la fase 1 identificación y de la fase análisis. El comité se aplazó por orden de la coordinación académica. Mañana vamos a tener un comité solamente con instructores para mirar cómo podemos ayudar a esos aprendices que van tan atrasados a que se pongan al día en la formación y no darles cancelación de matrícula o condicionamiento de matrícula. La idea es que los que deben poquitas evidencias, porque yo sé que hay algunos que deben pocas evidencias, por ejemplo, de la fase de identificación, hay algunos que debían solamente una, o dos, o tres, pero ¿por qué les mandé alerta? Porque les recalqué y les dije antes de cerrar esa fase, les recalqué mucho de que se pusieran al día en esa fase de identificación, porque en este momento ya está cerrada. Entonces mañana, según lo que nos diga la coordinación académica, los coordinadores académicos y la instructora de seguimiento a aprendices, si me permiten abrir nuevamente esa fase, así sea los fines de semana, voy a darles la propuesta de que me permitan abrir esa fase al menos los fines de semana, sobre todo para los que deben tan poquitas evidencias, puedan enviar esas evidencias pues lo más pronto posible y se pongan al día en esa fase. Hay algunos aprendices que deben muchas evidencias, las deben todas. Por ejemplo, hay unos aprendices que deben todas esas evidencias de la fase de identificación. Con ellos, si ya pues me toca allá hablar con la coordinación, de pronto haya un plan de mejoramiento para ellos que me indiquen cómo hacerlo, ¿sí? Que me indiquen de qué manera se puedan ayudar, pero también es a los aprendices que estén interesados en continuar, porque si esas personas que no enviaron nada de la fase de identificación no están interesadas en continuar, obviamente pues es mejor que ellos nos digan que quieren hacer el retiro voluntario. Hay algunos que sí me han dicho, no, profe, yo quiero el retiro voluntario porque en este momento estoy muy ocupado, muy ocupada, no me queda tiempo, qué pena. Por ejemplo, un aprendiz que casi iba al día y me dijo, no, profe, lo que pasa es que yo entré a trabajar y me pusieron a estudiar inglés y francés y encima lo de ATSI pues me queda muy difícil. Y pues ella necesita su trabajo, necesita trabajar porque no tenía trabajo y en este momento consiguió trabajo. Uno entiende situaciones así, pero obviamente nos da dolor de que un aprendiz que iba bien, que iba al día, pues tenga que retirarse por tiempo. Entonces, les recomiendo, les insto, les animo a que por favor se pongan al día los que deben evidencias de la fase de análisis, lo mismo, no esperen que se cierre esta fase para que ahí sí digan, profe, lo que pasa es que yo me quiero poner al día. La fase todavía está abierta, entonces aprovechen. Esa fase se cierra cuando se termine la fase de diseño. Entonces, pilas, está todavía habilitada, por favor, pónganse en el día lo más pronto posible. Otra recomendación es quienes tengan pendientes de la participación en los foros temáticos de la fase 1 y 2, hacerlo antes de que queden deshabilitados completamente. ¿Por qué? Porque yo tenía estos foros habilitados de forma permanente, sabiendo que hay aprendices atrasados y que pues en cualquier momento pueden ponerse al día. Lo que pasa es que si uno le pone fecha fin a estos foros temáticos, quedan deshabilitados, como a algunos ya les ha pasado. ¿Sí? Porque a nosotros en los lineamientos de acompañamiento a la formación nos exigen que estos foros temáticos tengan una fecha límite de entrega. Y yo había puesto pues la fecha final de la etapa lectiva. Pero me hicieron la revisión de las fichas y me dijeron que esos foros deben tener una fecha fin, que no puede ser en la etapa lectiva, porque si yo les pongo a ustedes fecha fin en la etapa lectiva, son capaces de no participar en los foros en todo el año y esperar hasta el año entrante, el último día, el 27 de febrero del 2022, para hacer la participación. Y pues eso no puede ser así. Pero yo habiendo sido aprendiz de formación virtual, porque yo estudié una tecnología de esta forma, al igual que ustedes, y conociendo el poco tiempo que uno maneja al trabajar y estudiar al mismo tiempo, uno sabe que uno ve las fechas y uno dice, ay, no, todavía tengo tiempo, ay, no, todavía tengo tiempo, entonces no es posible. Entonces a estos foros hay que ponerles fecha fin. Entonces, por ejemplo, la fecha fin para los foros de la fase 1 ya pasó. Entonces, ahorita que todavía están abiertos y que no me han, digamos, recalcado que hubo la fecha, les insto por favor a que revisen sus calificaciones y si no han participado en esos foros temáticos de la fase 1, que hay unos que no lo han hecho, lo hagan por favor. Sí, hay unos incluso que van al día y que den foros temáticos pues digo yo al día en el sentido de que ya casi todo lo tienen completo y deben foros de la fase 1, ¿sí? O de la fase 2, no han participado.
Entonces, los insto por favor a que lo hagan antes de que me toque poner fecha fin a esos foros y ya va, y ya no se pueden volver a abrir, ¿sí? Por ejemplo, para la fase 1, la fecha fin sería abril 5, que fue cuando terminó la fase 2. Entonces, yo le pongo fecha fin a abril 5 y ya no se pueden volver a abrir. Los de la fase 2 sería hasta el 28 de junio, que es en la fecha fin de la fase diseño. Entonces, pero no esperen hasta esa fecha, por favor, ¿sí? Háganlo con antelación. Y ahorita que estamos en los de la fase diseño, tampoco se atrasen, ¿sí? No se atrasen en la envía de los foros porque ya sabiendo que tenemos que ponerle una fecha fin y que no puede ser el último día de la etapa lectiva, entonces háganlo por favor. Por eso la tercera recomendación es participar en los foros en el tiempo estipulado. Con las demás evidencias, como ustedes saben, hay una fecha fin para esa evidencia, ¿cierto? Pero yo le pongo el chulito de que se puedan entregar de forma tardía. O sea, es decir, que ustedes pueden de pronto pasarse algunos días de la fecha y la pueden enviar después. Con los foros no se puede, ¿sí? O sea, con los foros ya, si uno la pone la fecha fin, hasta esa fecha fin es. Entonces, traten de participar en los foros en ese tiempo estipulado. Mejor dicho, de todas las evidencias que puedan dejar pendientes, háganlo menos con los foros. ¿Listo? Dejen pendiente de pronto una evidencia de pronto más adelante porque no les alcanzó el tiempo, bueno, porque les cogió la tarde, bueno, porque no la pudieron hacer en esos días, pero los foros no, ¿sí? Participen en los foros de ahora en adelante en el tiempo que es. De los que van atrasados, informar quién necesita equipo de trabajo. Yo sé que a veces el atraso es porque se han ido quedando solos, ¿sí? Y trabajar, hay unas personas que tienen esa capacidad de trabajar de forma individual y les va muy bien. Hay otras personas que definitivamente dicen, no, yo necesito un equipo de trabajo porque necesito apoyo para poder hacer las evidencias. Yo de pronto no por el tiempo o porque de pronto la temática estudiándola con otras personas le puede ir mejor, puede entender. Entonces, si alguien va atrasado y necesita equipo de trabajo, por favor avise. Y asimismo, los que están al día deben estar dispuestos a recibir compañeros nuevos al equipo de trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar como esa dinámica para poder ayudar a las personas que están atrasadas y que se han quedado solas, no porque han querido, sino porque sus compañeros se han ido saliendo, se han ido retirando, han desertado, entonces se ven solos, pero ellos quieren seguir en la formación. Entonces de pronto hay algunos que van atrasados por eso. Entonces vamos a colaborarnos entre todos pues para que cumplamos, todos tenemos el mismo objetivo que es lograr la certificación. Y por último, diligenciar el formato de selección alternativa de etapa productiva que les envía el correo. Entonces, por favor, tienen hasta el viernes para que ustedes elijan su alternativa de etapa productiva. Obviamente está temprano, porque ustedes no van a hacer esa etapa productiva antes de que termine la etapa lectiva. Está temprano, yo sé que de aquí a que tengamos que hacer la etapa productiva, puede que se cambie de decisión, puede que ustedes tengan otra perspectiva, puede que ahorita algunos de ustedes, perdón, no tengan trabajo, ¿cierto? Y de aquí a allá de pronto ya consigan un trabajo, ¿cierto? Y ya estén ocupados y ya no puedan hacer contrato de aprendizaje, porque para contrato de aprendizaje deben tener el tiempo completo. Entonces ustedes obviamente pueden cambiar debido a las circunstancias. De todas maneras, cuando ya esté finalizando, si ustedes escribieron en este momento una alternativa y más adelante dicen, no, yo no puedo ejecutar esa alternativa por eso, me hacen saber contigo. ¿Listo? Para poder hablar con los líderes de cada alternativa y poder cambiar esa selección. Y listo. Eso es todo. Las conclusiones son las siguientes. Dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica. Ahí estoy dispuesta, obviamente lo que necesiten, lean el material, pues obviamente todavía no lo pueden hacer, pero cuando ya llegue la fecha pueden leer el material, consulten en internet, por favor, consulten en UML en 24 horas, libro importante para poder hacer estos diagramas. Realizar los laboratorios, ahí está cómo descargar WileStar UML, cómo hacer los diagramas, cómo manejar el programa. Fecha límite de envío de la evidencia 1, cuestionario 28 de junio, que es cuando termina la AP5. Fecha límite de envío de evidencia 2, 24 de mayo. Y fecha límite de evidencia 3, 27 de mayo. Fíjense que esta evidencia 3 tiene poquito tiempo, es 25, 26 y 27, son 3 días nomás. Pues porque sabemos que es una tablita, no es, digamos, tan complicada, entonces solamente hay
3 días para hacer esa evidencia, no se dejen atrasar en esto. Así sea sencilla, por favor, no se dejen atrasar en esto. Y realizar las evidencias en la plantilla de normas APA séptima edición, sobre todo el informe de diseño. No les di ningún ejemplo de informe de diseño, pues porque es un documento. Yo les voy a enviar un ejemplo al correo para que ustedes se guíen cómo se debe hacer ese informe de diseño y pues se puedan orientar por ese ejemplo. Y también pues al mismo correo que cuando les envíe ese informe de diseño, les envío algunos enlaces de consulta de lo que son puertos lógicos para que tengan en cuenta cuáles son. ¿Listo? Pasamos al espacio de dudas e inquietudes. Entonces vayan alzando la manito o por favor me escriben en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, no ha leído la temática todavía, yo sé que es difícil, pero de pronto si tienen alguna duda en otro aspecto, en el formulario de etapa productiva, bueno, no sé, en lo que necesiten. Dentro de 8 días igualmente voy a explicar la evidencia 4 y 5, la evidencia 4 es larga, por favor entren dentro de 8 días para que ustedes miren cuál es toda la documentación que deben enviar para esa evidencia, aunque en esa evidencia ya hay documentos adelantados. Ana Gabriela me pregunta, profe, sí, el formulario de etapa productiva. Dime, Ana Gabriela. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, en el formulario ese de etapa productiva, ahí hay un ejemplo que dice Pablo López Sí. y hay unas opciones, espérame, ya te digo. Espérame, hay unas opciones que dice alternativa de etapa productiva, entonces dice contrato de aprendizaje, vínculo laboral, todas esas opciones, digamos que alguna la tenemos que escoger, ¿sí? Solo una. Sí, sí, solo una. Perfecto, sí, señora. Y solamente sería como el archivo ese de Excel y volvérselo a enviar. Sí, por favor. Sí, es eso nomás, diligenciar eso y Ok, nomás. Y la fecha de diligenciamiento, por favor. listo, profesora, gracias. Ok, Profesora, Ana. buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Profe, tengo una pregunta. Yo ayer le envié el diligenciado del archivo para etapa productiva. Sí, Pues yo escogí la opción de apoyo a una entidad gubernamental o estatal o sí, ONG. sí, señor, como Eh, pasantía. sí, señora. ¿Usted de pronto sabe si de todas maneras uno al realizar la etapa práctica con una entidad así, uno tiene alguna remuneración económica para eso? No, Julián, con pasantía no. Con pasantía no se tiene remuneración económica, es voluntariado. Ya, entonces uno igual de pronto negocia el tiempo en que puede hacer eso o algo. Dime, perdón. Uno negociaría con ellos directamente el tiempo que podría darle a esa actividad con ellos o No, la etapa productiva sí deben cumplir los 6 meses, pero tú sí puedes negociar con ellos internamente, o sea, ya tú y ellos, una remuneración económica, ¿sí? O sea, pero ya, o sea, la pasantía se tiene claro que es un voluntariado, pero si sí, digamos ellos señora. te pueden reconocer lo de los transportes, bueno, qué sé yo, o algo a tu trabajo, ellos lo pueden hacer y ahí no habría ningún inconveniente. Ya, sí, Pero profe, el tiempo sí deberían ser los 6 meses, Julián. sí, claro. Profe, lo que pasa es que pues yo sé que los profesores pues no tienen que ver con eso, los instructores, que son políticas del SENA, porque por lo menos yo ya hace unos años hice una tecnología en electrónica y Sí, señor. yo ya tuve un contrato de aprendizaje, por lo cual, según los reglamentos del SENA, no puedo eh, hacer otro contrato de aprendizaje, o sea, esa opción ya no la Ujú. tendría habilitada. Pero pues la verdad, no sé si de pronto los instructores le pudieran trasladar eso ya a los mandos administrativos del SENA o algo, porque la verdad a mí me parece que esa política es como regresiva. Si uno como aprendiz está tratando de como enfocarse en otra área y tratar de trabajar, el SENA debería tratar de ayudarle, porque igual
En una etapa, en un contrato de aprendizaje generalmente pagan es el mínimo, no es que le vayan a pagar a uno millones de pesos ni nada. Es simplemente como tratar de ayudarle al aprendiz para, pues no sé, o sea, es Ujú. como una política, realmente me parece una política que es como regresiva. Sí, Julián, o sea, ahí ya podemos hacer la consulta directamente con Ricardo Piragauta, que es el líder de contrato de aprendizaje. Él te Yo puede yo guiar. la hice ayer, yo ¿Y la qué te hice ayer, dijo? pero pues no, pues me dijo lo mismo, que pues él es el encargado simplemente de administrar esa parte, pero pues Sí. yo no creo que él tenga así como mucho mando Ujú. Sí, o es si verdad. voto ya en las altas directivas, me refiero. Ujú. Pero pues yo dejo como la La inquietud inquietud. ahí, si de pronto en una reunión de docentes, ya de pronto hablando con un mando administrativo más alto, pues porque la verdad esas políticas que saca el SENA no me parecen. Julián, pues yo mañana tengo reunión con los coordinadores académicos. Si a mí Sí, me dan el señora. espacio y yo veo la oportunidad, yo hago la consulta. Porque tú me dijiste Gracias, que profe. había sido un técnico, ¿cierto? No un tecnólogo, sino un técnico. No, yo hice un técnico en electrónica Sí, y cuando en ese curso tuve que hacer la etapa práctica, ahí es donde hice el contrato de ujú, aprendizaje. ujú, A los años, como a los 3 o 4 años, el SENA sacó una homologación de técnicos para tecnólogos. Eso fue un sí, curso nocturno que duró solo 6 meses. sí. Eso fue hace casi más de 10 años. Ah, o sea que al final Y, te graduaste como tecnólogo, ¿sí? exacto, pero en esa homologación no hicimos ningún contrato de aprendizaje. O sea, Mm, en sí yo solo llevo uno, pero pues igual saqué el tecnólogo. listo. Pues yo hago Y la además, consulta mañana, Julián. Si me dan el espacio, si yo veo la oportunidad, yo hago mañana la consulta con los coordinadores. gracias, profesora. Es como para dejarles ahí la inquietud y la opción a ver si las políticas se las trasladan al gobierno, al Ministerio de Educación o al encargado, al Ujú, director del SENA o algo, porque pues sí. la verdad, la situación como está el país. Yo precisamente estoy tratando de hacer esta tecnología como otra opción laboral. Ujú, Y pues como no tengo experiencia, uno sin sí, experiencia es muy difícil que lo contrate una empresa. sí, señor. Si yo pudiera engancharme por medio del SENA a trabajar, pues lógico, eso sería Sería una gran mejor, ayuda. claro, sería genial. Y yo, Es y yo verdad. creo que de pronto mi situación, pues yo hablo por mí, pero posiblemente haya muchas más personas a nivel Igual, nacional que sí. estén con lo mismo. Entonces, pues no No, sé, y yo es creo que una inquietud. puede que sí se abra la puerta, Julián, porque yo veo ahorita que ya, por ejemplo, antes no se podía hacer dos tecnólogos. Alguien salía de Exacto. tecnólogo y ya, una oportunidad y ya. Ya ahorita abrieron la puerta para que uno pueda hacer otra tecnología. Entonces Ahora, puede esa es que otra, sí. que antes no se podían hacer dos tecnólogos. Pues yo entiendo al SENA porque también se daba la situación que había muchas personas que se la pasaban saltando de curso en curso en el SENA, Ujú, pero en realidad no tomaban ninguna área como opción laboral, era simplemente exacto. cogían un curso y de pronto a mitad del curso se salían y después se metían a otro y así. Ujú, y no Entonces terminaba también, ninguno. exacto, entonces también pues ahí en ese caso habría que ver ya el caso particular de cada persona, ¿no? Ujú, Pero en sí, en lo que le comento, yo creo que pues, le agradecería mucho si usted en un comité de esos ujú. con los funcionarios de administración o alguna cosa se pudiera pues como dejar ahí plantada la inquietud. La inquietud, listo, Julián. Sí, Gracias, si yo profe, muy mañana amable. puedo, hago la pregunta. Ok, profe, muchas gracias. O Bueno, si de pronto el SENA inventara otra opción con las empresas que trabajan con el SENA, que no ujú, fuera, digamos, contrato de aprendizaje, sino otra opción, pues igual para que uno pudiera engancharse a trabajar. sí, pues la opción es vínculo laboral, pero igual como dices tú, hay, por lo general piden experiencia. Sí, sí, no, lo que pasa, lo que yo entiendo con vínculo laboral es que uno mismo ya haya Sí, buscado la empresa, o sea, mejor dicho, sí. ya por A cuenta ver, de uno, haya o sea, empezado a trabajar. vínculo laboral, por Y ejemplo, es para los que en este momento ya estén trabajando en una empresa y estén aplicando las competencias del programa o que
por ejemplo, de aquí a febrero del año entrante que terminamos la etapa lectiva, puedan integrar y vincularse a una empresa y estén aplicando las competencias. Exacto, porque por lo menos, profe, yo ahorita estoy sin trabajo. Ujú, Yo estaba trabajando precisamente en el área electrónica hasta que comenzó la pandemia y ahí se me acabó el trabajo. ujú. Antes de eso, hace como un año antes, 2 años más o menos, yo estaba haciendo una tecnología en desarrollo de software. Sí. Yo me gradué en diciembre como tecnólogo en desarrollo de software, pero en una universidad. Ujú, Y precisamente a los meses salió pues esta convocatoria del SENA y pues por eso también ujú, me metí, porque el área me interesa, todo lo ujú. relacionado con programación y eso. Sí. Pero yo en el momento, así, estoy recién graduado como tecnólogo en desarrollo de software y he pasado muchas hojas de vida y por Ujú. la experiencia nada. Nada, Entonces, sí, ese es ese el es el problema. problema, por falta de experiencia uno no Sí, lo es llama. verdad, Julio. Es muy Entonces, pues, difícil. profe, le agradezco mucho si de pronto eleva esa inquietud. Listo, Julio. Ya. Ujú. Listo. Bueno, muchas gracias, profe, muy Bueno, amable. a ti, gracias. Listo, leo acá en el chat. Leo preguntas en el chat. Me dice Cindy, buenas profesora. En el formulario de etapa productiva, en la parte de la firma, ¿podemos poner solo nuestro nombre? Ojalá sea la firma. Pues si tú firmas con tu nombre, sí, pero no pongas el nombre, por ejemplo, escribirlo a través del teclado, no. Si pones tu nombre, ponlo como si fuera firma. La idea es que estos formularios yo los tengo que enviar a los diferentes líderes de las diferentes alternativas. Entonces ellos me van a decir, ellos pueden decir, no, pero es que fue la profesora la que diligenció eso. Tiene que tener la firma de que ustedes verdaderamente diligenciaron el formulario y ustedes están seleccionando, están comprobando que ustedes mismos fueron los que seleccionaron su alternativa. Por eso es tan importante la firma. Yo después, tranquilos que yo los guardo en PDF y los envío en PDF. No se preocupen que esa información no va a quedar vulnerable. ¿Listo? Para que pronto, yo sé que ahorita todos nos toca hacerlo por internet, nos toca poner firma por internet, enviar documentos por internet firmados. Y yo sé el recelo que se tiene al manejar firmas. Pero no se preocupen que los envío en PDF y esa información no va a ser vulnerable. Me dice Diana, en el formulario de etapa productiva, en la opción de firma, ¿es la firma mía? Sí, es la firma de ustedes, Diana. ¿Y se lo envió al mismo correo que me lo envió? Sí, me lo envían al mismo correo del que se los envié. Jader dice, profesora, si yo laboro de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿qué lección es la más adecuada para las prácticas? ¿Puedo realizar la etapa productiva en la misma empresa? Sí, Jader. O sea, podría ser vínculo laboral. Me tienes es que informar qué funciones cumples tú en la empresa. Listo, Diana. Gracias a ti. ¿Qué funciones cumples? ¿Sí? Si cumples competencias o resultados de aprendizaje que hemos visto o que vayamos a ver de ahora en adelante, ya que terminemos la etapa lectiva, si estás aplicando esos conocimientos, sí puedes aplicar para vínculo laboral en tu empresa, sí puedes aplicar para vínculo laboral. Si no, si de pronto no aplicas, pero tu empresa te abre una puerta, ¿sí? Tú hablas y dices, lo que pasa es que estoy estudiando un tecnólogo en el SENA y ya me voy a graduar y me falta la etapa productiva y resulta que tengo que aplicar competencias del programa de formación, te abren una puerta para que de pronto trabajes con alguien de sistemas, bueno, en el área donde se puede aplicar conocimientos de ATSI, también lo puedes hacer de esa forma. ¿Listo? Ahí ya se trata de hablar. Por ejemplo, todos los que tienen vínculo laboral, yo sé que de pronto se van a preguntar, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Porque yo no puedo aspirar a un contrato de aprendizaje, porque para el contrato de aprendizaje necesitamos el tiempo completo, ¿sí? Eh, eh, Igualmente ¿para qué? Para pasantía igual, yo voy a tener que ir a una organización y ir a aplicar mis conocimientos allí. Entonces, para los que están trabajando en este momento, las alternativas sería vínculo laboral, como les digo yo, o proyecto productivo. Entonces, el vínculo laboral, si ya están aplicando competencias, genial, porque se pueden certificar con vínculo laboral. Tendrían que enviar las bitácoras en donde ustedes documenten todas las actividades que hacen en su trabajo y que se pueda ver pues de que están aplicando competencias del programa de formación.
Y si, digamos, no lo hacen, lo pueden hacer como le digo yo a Jader. Hablen con sus jefes, hablen en su empresa. Mire, yo estoy haciendo un tecnólogo en Axis, estoy aprendiendo esto y esto y esto. ¿Será que yo puedo aplicar competencias aquí, ya sea 1 hora, 2 horas diarias, en el que yo pueda apoyar al área de sistemas o bueno, el área que maneje allí donde yo pueda aplicar competencias de mi programa de formación? Eso es lo que yo de pronto les puedo recomendar. O proyecto productivo, que proyecto es productivo es tener una idea de negocio, ¿sí? Que tenga que ver obviamente con el programa de formación y esa idea de negocio la tienen que ir desarrollando a través de un plan de negocios, a través de unos documentos que se llaman el modelo Canvas y otro documento que se llama fuentes de financiación. Y ustedes hacen ese desarrollo de idea de negocio en 6 meses. Y ahí sí ya no tienen que ir a ningún lugar ni nada porque ustedes lo hacen desde su casa. Y la idea es que ustedes tengan un emprendimiento, una idea de negocio para que ustedes monten su propia empresa. Entonces, para los que están ocupados en sus trabajos, esas son las alternativas. Que abran la puerta en sus empleos o que hagan proyecto productivo. ¿Listo? Para los que no tienen empleo en este momento, entonces sí podrían aplicar a contrato de aprendizaje o pasantía. O si consiguen trabajo de aquí a que terminemos la etapa lectiva, entonces, pues ya les dije cuáles eran las otras opciones, proyecto productivo o vínculo laboral. Los que no tienen trabajo ahorita, por ejemplo, como Julián, pueden mirar a ver si dentro de este tiempo, ojalá puedan conseguir un trabajo donde puedan aplicar estas competencias y ahí ya se enganchan con vínculo laboral. ¿Listo? Dice, ¿qué más? Me dice, gracias, profe. Dice, y si la opción es vínculo laboral, ¿hay que realizar algún proyecto? Cuando es vínculo laboral, lo que tienen que hacer es enviar bitácoras quincenales, aunque en todas las alternativas tienen que enviar bitácoras quincenales. Listo, en las bitácoras quincenales, ustedes hacen como un resumen de las actividades que realizaron durante esas 2 semanas, envían pantallazos de actividades que hayan hecho en la empresa, bueno, no sé, manejar una base de datos, crear unas tablas, analizar información. Entonces, cosas que ya hemos hecho acá. Entonces, si ustedes las están aplicando ahí, entonces toman los pantallazos y envían las bitácoras. Las bitácoras son un documento que tienen que enviar cada 15 días. Y aparte de eso, pues tienen que enviar al finalizar más documentos. Por ejemplo, cuando es vínculo laboral y contrato de aprendizaje, las empresas tienen que facilitarles lo que es el RUT o la Cámara de Comercio, tienen que hacerles un certificado laboral donde, donde están las funciones que realizaron durante la etapa productiva. ¿Qué más? Tienen que enviar, bueno, la fotocopia de la cédula, las 12 bitácoras durante los 6 meses. Aplicar a las pruebas a TIT, muchachos, hay que estar pilas con eso. Apenas yo creo que, si Dios quiere, nos toca este año en el segundo semestre, los que van al día, ¿no? Porque los que no vayan al día, lo más probable es que no salgan seleccionados. La selección no la hago yo, la selección la hace el mismo sistema. ¿Saben cómo? El sistema mira todos los resultados de aprendizaje. Si tienen todos los de inglés aprobados y si van al día en los de técnica y transversal, entonces el mismo sistema saca. O sea, no, yo no hago eso, solo hace Paula Catalina Fuentes. Y ella filtra la información de los datos que le vota el sistema de todos los que hayan cumplido con esos requerimientos. Y ella saca los listados y nos los manda a nosotros y nosotros los compartimos a ustedes. ¿Quiénes son los que salen aptos o habilitados para las pruebas Saber TIT? Como les decía yo la otra vez, la prueba Saber TIT la paga el SENA. Mientras ustedes no hayan sido nunca beneficiados de esta prueba Saber TIT a través del SENA, la paga el SENA, no la tienen que pagar ustedes. ¿Listo? Para que tengan eso claro desde el inicio. El SENA cubre el costo una vez, listo, porque ya ha pasado. Si el aprendiz no se presenta en esa prueba que el SENA le pagó, pierde la oportunidad del SENA y ya pues, obviamente lo puede volver a presentar, pero cada uno tiene que pagar la prueba. ¿Listo? Dice Xioma, profe, ¿y esta prueba para qué sirve? Es un requisito, ¿sí? La prueba Saber TIT, la prueba es como la Saber Pro, la que deben presentar los que salen de la universidad. ¿Que para qué sirve? Pues
En realidad yo la he presentado también como unas 3 veces y no, es como para mirar en qué nivel estamos, pienso yo. A veces algunas, no es que sea requisito, pero sí ellos tienen como ese requisito para que los que salgan de la universidad hagan esa prueba y los que salgan de tecnólogos también. Me imagino yo que es para medir el nivel educativo. Y ya, entonces es importante. Pilas porque sin pruebas saber TIT no se pueden certificar. ¿Listo? Sin etapa productiva ni pruebas saber TIT se pueden certificar. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su asistencia a todos. Espero esto les haya servido de guía. Nos vemos dentro de 8 días, por favor, en la sesión en línea, donde voy a explicar la evidencia 4 y la 5. La 4 es la más larga, entonces porfa pongan atención para que puedan entrar. ¿Listo? Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Y pónganse al día, porfa, los que van atrasados. Porfa, por favor. Antes de que nos digan en el comité qué debemos hacer con los que están atrasados. ¿Listo? Chao, buena noche.